El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Bienvenidos a lo mejor del trigo. Si prestas atención, algo bueno va a acontecer hoy en tu vida. La conferencia de hoy titula Diferencia entre orar e interceder. Isaías 10:27 dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga, su servidumbre, su imposición será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, de tu cuello. Ese yugo se pudrirá a causa de la unción. Tienes que saber que no todos los que oran son intercesores, así como no todos los que profetizan son profetas, ni todos los que enseñan son maestros. Hay personas que tienen placer, gusto, gozo, se deleitan en la búsqueda de la presencia de Dios y están conscientes que tienen una misión espiritual de alto rango. El don de la intercesión es la capacidad especial que Dios concede para orar por largos periodos de tiempo en forma regular. Y el placer consiste en ver contestaciones frecuentes, específicas, en un grado mucho mayor del que se espera de un cristiano promedio. ¿Cuál es la diferencia entre la oración y la intercesión? En la intercesión oramos por otros. Esto significa que la persona que ora se convierte en un escudo de protección contra los ataques del maligno, en contra de esa persona por la cual oramos. Los verdaderos intercesores son centinelas. Centinelas que Dios levanta y están protegidos por sus pastores. Y al mismo tiempo son protegidos por otros intercesores, formando de esa manera una cadena que el enemigo no puede romper, porque son muros de protección. Los intercesores no deben actuar en forma solitaria. El intercesor, a su vez, necesita que otros los protejan. Aunque hay casos específicos donde Dios dirige a una persona a ponerse en la brecha para romper un control o un cerco del enemigo. Es importante andar en santidad. ¿Saben para qué? Para ser receptivo. ¿Qué es receptivo? Es recibidor, receptor de revelaciones, de estrategias, de ataque que el Espíritu Santo muestra en contra del enemigo para despojar a Satanás de su propia defensa. Así como el creyente necesita de centinelas y de gente que ore, de intercesores que oren por ellos, así también el enemigo tiene una defensa, una protección. Y se necesita poner en libertad la palabra, por eso tiene que leerla. Les recalco 1 y 1000 veces que tiene que leerla. Hay que poner en libertad la palabra, que es la que hace estragos en territorio enemigo. No es la alabanza la que hace los estragos, es la palabra. Es la palabra que abre los ojos, no la alabanza, no los cantos. La palabra predicada hace estragos en el mundo espiritual, donde el enemigo es el príncipe de la potestad del aire.
Es necesario entonces conocer la diferencia entre oración e intercesión. Por eso Pablo decía, oren por mí. Pero en realidad lo que él decía era, intercedan por mí para que pueda predicar la palabra. Porque Pablo conocía el valor de la intercesión cuando él iba a las misiones, donde la gente había estado ciega por muchos años. Es en la Escritura que vemos con claridad lo que significa interceder y lo que significa orar. La oración de intercesión cambia las cosas. Por eso dice la Escritura, y todo lo que pidas en oración, creyendo, lo vas a recibir. La oración está basada en la voluntad de Dios revelada en su palabra, pero nunca contiene un sí sin condiciones. Un error que cometemos inconscientemente y que muchas veces hace que nuestra oración no funcione es porque estamos orando de manera equivocada y Dios es un Dios de orden, no de confusión. El apóstol Santiago dijo, piden y no reciben. ¿Por qué? Porque piden mal. La oración de intercesión es una oración intensa, penetrante, urgente, permanente, día y noche, y no debe cesar hasta alcanzar la victoria de parte de Dios, llegando hasta el trono de la gracia para que sea contestada. Así que para la intercesión necesitamos un grado de unción. ¿Para qué? Para interceder en el Espíritu. ¿Qué tiene que ver la unción con la oración? Cuando la unción del Espíritu está operando en la intercesión, el yugo se pudrirá, dice. Es decir, que lo que está como un peso que agobia y que lastima, se pudre. Y al pudrirse, ¿qué pasa? Se quebra. Y al quebrarse, ¿qué pasa? Puede uno estirarse porque el peso ya no está. Y Dios nos da la seguridad de que lo que le pedimos está hecho. ¿Qué es orar a la manera de Dios? Orar a la manera de Dios es interceder fielmente con su palabra. Vamos a ver un ejemplo que en principio no parece, pero a medida que vamos avanzando se van a dar cuenta de lo que Dios quiere mostrarnos. Está en el libro de Jueces, capítulo 7, versos del 2 adelante. Y habla ahí de Gedeón. Dice, y el Señor dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a Madián en tus manos. No sea, dice, que Israel, el pueblo, se vuelva orgulloso diciendo, porque somos hartos, porque es mi fortaleza, porque es mi mano, porque yo soy bueno para hacer tal cosa. Verso 3. Ahora pues, dice, proclama a oídos del pueblo diciendo, cualquiera que tenga miedo y tiemble, que regrese para atrás. ¿Y qué pasó? 22,000 personas regresaron, pero quedaron 10,000. Y el Señor dijo a Gedeón, todavía el pueblo es demasiado numeroso, hazlos bajar al agua y allí te los probaré. Y será que de quien yo te diga, este irá contigo, ese irá contigo. Pero todo aquel de quien yo te diga, este se queda, no irá, ese no irá. Verso 5. E hizo bajar al pueblo al agua. Y el Señor dijo a Gedeón, pondrás a un lado a todo aquel que lamiere el agua con su lengua, como lame el perro, y a todo el que se arrodille para beber. Y fue el número de los que lamieron poniendo la mano a su boca 300 hombres.
que lamieron el agua. 6. Y fue el número de los que lamieron poniendo la mano a su boca 300 hombres, pero el resto del pueblo se arrodilló para beber. Entonces el Señor dijo a Gedeón: los salvaré con los 300 hombres que lamieron el agua, y entregaré a los madianitas en tus manos, que todos los demás del pueblo se vayan, cada uno a su casa. ¿Quién está probando? ¿Quién está probando? Dios. La principal característica de los perros, ¿cuál será? Lealtad, hombre. La lealtad, un perro es leal más que un ser humano. ¿Acaso no han visto en la internet cómo ese perro se pegó 6 días ahí con el dueño muerto, cuidándolo? ¿Qué es lealtad? La lealtad es esencial en el compromiso de defender lo que creemos y en quienes creemos, en las buenas y en las malas. No todas las personas son leales, insobornables, íntegros, justos. Muchos solamente se acercan a una persona con la mentalidad de qué cosa pueden lograr, qué pueden conseguir, qué pueden ganar de esas personas. Por eso que de este tipo hay que cuidarse. ¿Por qué? Porque no son dignas de confianza. El agua que debían beber los soldados es símbolo de la palabra de Dios. El que es fiel a Dios y a su palabra está obrando o actuando a la manera de Dios y está alerta, vigilante a todo lo que ocurre a su alrededor. No se lanza de cara al agua para satisfacer su propia necesidad, sin importarle lo que pueda ocurrir a su alrededor, sino que está atento, tomando de la palabra, pero mirando alrededor para notar cualquier necesidad o cualquier ataque del enemigo que levante. Aplicándolo al intercesor o centinela, esa persona tendrá resultados porque es leal, porque es fiel y por eso desatará la unción que pudre el yugo. ¿Por qué? Porque está orando según la voluntad de Dios, a la manera de Dios y no está pensando en su propio beneficio. Es en la Escritura constantemente que se nos ordena orar. Y toda intercesión es oración, pero no toda oración es intercesión. Lo específico de la oración de intercesión consiste en que a diferencia de la oración de petición, nos lleva a presentar a Dios nuestras propias necesidades, la oración. Pero la oración de intercesión se centra en las necesidades de los demás. En la Escritura también vemos hombres y mujeres que intercedieron por sus ciudades, por sus naciones, y porque ellos se pusieron en la brecha, la historia de esos pueblos fue cambiada, porque el intercesor tiene el poder en su rodilla para cambiar el mundo. ¿Qué es oración intercesora? La intercesión está asociada con características como pasión y persistencia. ¿Qué es pasión? Pasión es ardor, calor, fogosidad, ímpetu, apasionamiento. ¿Qué es persistencia? Es constancia, perseverancia, tenacidad, persistencia. El Señor Jesús tiene un eterno ministerio y es el de la intercesión. Él se para en medio entre Dios y nosotros e intercede por cualquier persona que lo necesite o le pide ayuda. El trabajo del intercesor no tiene vacaciones. Es un estilo de vida. Muchos fallan creyendo que la intercesión es para otros y no para ellos.
La intercesión en realidad es un ministerio para todos. ¿Por qué? Porque todos tenemos el privilegio de poder ser usados por Dios. La intercesión es para todos. Vaya al libro de Ezequiel, capítulo 22. Y he buscado, dice el verso 30, entre ellos a alguien, a alguno, a cualquiera, quien sea uno que se pare en la brecha, que se interponga, que se incruste, que se inserte entre mi pueblo y yo, y saque la cara por él, para que yo no lo destruya, y no lo he hallado. El corazón del intercesor late con el corazón de Dios, y el corazón de Dios se entristece por los perdidos. Por eso dice la Escritura que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y por eso también dice la Escritura que en el cielo se hace fiesta cuando un pecador se arrepiente. Ahora el intercesor ora con el sentir de Dios. El corazón de Dios late por las almas, late por los perdidos. Ni la oración ni la intercesión son para pedir castigo. No son para pedir castigo para nadie, porque si no hay verdadero amor, no hay tampoco verdadera intercesión. El amor de Dios en nosotros es la base de la intercesión. Según el amor fluye, la vida de oración tiene que fluir. La vida de oración no puede ser programada. Claro que hay tiempos específicos de oración sin interrupción y esos tiempos sí tienen que ser programados, pero generalmente los tiempos disciplinados de oración brotan, surgen, emergen como parte de una vida entregada a Dios. Sin una revelación continua de la gloria de Dios, tarde o temprano nos quedaremos espiritualmente estancados y nos convertiremos en odre viejo. Entrar en la gloria de Dios requiere revelación. Y para recibirla tenemos que entender la relación que existe entre las tres dimensiones de lo sobrenatural. Hay tres dimensiones de lo sobrenatural. Una es la fe, la otra es la unción y la tercera es la gloria. La fe está en Romanos 12:3 y digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto, impresión de sí mismo que el que debe tener. En otras palabras, no se haga el farsante, no se haga el importante, sino que piense de sí con cordura, dice, con prudencia, con juicio, con sensatez, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea que Dios nos dio una medida de fe para que pudiéramos interactuar en el ámbito espiritual mientras vivimos físicamente en la tierra. La fe es la antena del creyente para escuchar más allá de la dimensión natural. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera. ¿Qué estás esperando? Es la convicción de lo que no se ve. Estás esperando algo, no se ve, pero tiene fe que va a suceder porque el que habló es Dios. La fe es un requisito para ver la gloria, porque tener fe significa creer en lo que Dios puede hacer. La segunda es la unción. La unción es el poder de Dios, dado a los creyentes para que cumplan la obra de su ministerio, o también para mandar hombres y mujeres al ministerio. Es por eso que está registrado en Efesios capítulo 4, del verso 11 adelante, que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué los constituyó? Para perfeccionar a los santos. O sea que la palabra tiene que perfeccionarlos
a los santos. ¿Quiénes son los santos? Aunque no se crean santos, somos santos. Los santos no son los de aureola. Los santos somos nosotros que estamos en proceso de santificación hasta el día del Señor. Entonces, para perfeccionar a los santos para la obra de su propio ministerio, del ministerio de ustedes, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud, de la totalidad, completos en Cristo. Así que la unción es el poder de Dios operando en nosotros para cumplir lo que Él desea hacer en la tierra. La unción, al igual que la fe, nos prepara para recibir la gloria, la cual es la presencia de Dios manifestada y nos ha dado su Espíritu como garantía, como un depósito, como un pago inicial, por lo que vamos a recibir su gloria. La gloria de Dios es la presencia manifestada, la Shekinah de Dios que testifica desde el cielo, que opera de acuerdo a su soberanía, porque Él hace lo que quiere. La soberanía de Dios significa eso, que Él hace lo que quiere. Y cuando quiere, y como quiere, sin depender de nuestra fe, de nuestros dones o de la unción. Así que la presencia de Dios no puede ser provocada, inducida, estimulada o creada, pero sí puede ser atraída por medio de la adoración. Para operar bajo la unción debemos experimentar la gloria. ¿Cómo se realiza esto? Cooperando con Dios. Hay un contraste que existe entre ministrar bajo la unción y experimentar la gloria. Hay un ejemplo en Lucas capítulo 8, verso 45 adelante. Estaba Jesús caminando, había una mujer enferma que decía dentro de sí, dice, si tan solo tocare el borde de su manto. Así que la mujer se abalanzó y tocó las vestiduras de Jesús. Y Jesús se paró y dijo, ¿quién me ha tocado? Y todos negaban. Y todos querían agarrarlo. Pero sabía él que algo había salido de él. Por eso Pedro dijo, pero ¿no ves la multitud cómo te aprieta? Y dices, ¿quién me ha tocado? Y Jesús le dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que salió poder de mí. Así que cuando esa mujer con el flujo de sangre tocó el borde del manto de Jesús, ella fue sanada. Ella cooperó con Dios. Es el poder de Dios operando a través de Jesús y la mujer tocando para hacer contacto. Y la segunda forma es de cómo se realiza. Para que esto se realice hay que descansar en Dios. Porque experimentamos la gloria cuando Dios en su soberanía escoge trabajar solo. ¿Cómo es eso? Quiere decir que Él es el ámbito de descanso del ser humano, de nosotros. Cuando Dios decide trabajar solo, nosotros no podemos hacer nada para ayudarle. Él es quien a través de la comunión nos va a revelar por lo menos dos cosas. Las cosas que ya Él nos ha concedido y la revelación de sus profundidades. La revelación de sus profundidades no son nuevas doctrinas, sino cosas que solamente Él sabe. Porque el Espíritu Santo escudriña los secretos de Dios y los secretos nuestros. Así vamos aprendiendo a caminar con Él.
Cuando falta el espíritu de sabiduría y revelación, la iglesia solamente imparte información. Información y conocimiento natural. Y el pueblo no es transformado. Cuando Dios nos imparte el espíritu de sabiduría y revelación, descubrimos una dimensión de su gloria e inmediatamente somos activados en ella. Entonces recibimos la habilidad de hacer lo que Dios nos ha revelado. Para ser usado por Dios hay 5 cosas que nosotros como creyentes tenemos que cumplir. La primera es tener sed de Dios. Dice que en el último día de la gran fiesta Jesús se puso de pie y gritó diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Entonces, para ser usado, debes tener sed de Dios. 2, debes creer en Él, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué quiere decir? Improbable, absurdo, increíble. No vas a agradar a Dios sin fe. Es indispensable creer. Para que recibir vida, tienes que creer. Jesús le dijo a Marta: ¿no te dije que si creyeres verás la gloria de Dios? 3, debemos tener un corazón humilde. La única forma de permanecer en el Señor y ser usado es con una actitud de dependencia, porque el Señor mira de lejos al altivo. Es el corazón sencillo y humilde el que no permite que los humos se le suban. ¿Con qué se le van a subir los humos? Con los elogios, con los reconocimientos. Pero también el corazón humilde no permite que la crítica le mine su carácter. Isaías 57:15 dice: porque así dice el alto y el sublime que vive para siempre, cuyo nombre es Santo. Habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos, de los entristecidos. 4. Debes estar dispuesto a experimentar oposición. ¿Conocen los volantines? Bueno, los volantines vuelan más alto cuando tienen el viento en contra. De la misma manera, tu vida y ministerio se fortalece porque la oposición te hace más fuerte. ¿Y saben qué? Es parte del paquete del ministerio. Si estás haciendo la voluntad de Dios, seguro que vas a experimentar problemas y oposición. Por eso es que el águila ve la tormenta y se sube encima, vuela encima de la tormenta, porque nada la detiene. Y el último, el 5, debes tener amor. Amor no es besito. El amor es un requisito indispensable en la vida cristiana. Jesús habló de lo que distinguiría a un discípulo suyo, sería precisamente el amor por el prójimo. Por eso es que Pablo, que entendió estas cosas, dijo en 1 Corintios 13:2, si tuviera, dice él, el don de profecía y entendería todos los misterios y tuviera todo tipo de conocimiento y tuviera una fe tan grande como para trasladar las montañas, pero no tengo amor, nada soy. 5 requisitos. Si quieres que Dios te use, ya los tienes ahí. ¿Quiere más revelación? Vaya a la palabra. ¿Quiere más entendimiento?
Vaya a la palabra. ¿Quiere más consagración? Vaya a la palabra. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto,